La reapertura de la ruta ferroviaria de La Plata ha pasado en muy poco tiempo de ensoñación imposible a proyecto tangible, y en mitad del estudio de viabilidad para su reconstrucción se ha conocido una novedad muy relevante que incumbe a todos los estamentos de los lugares afectados, así como otros detalles que te cuento en este vídeo. La ciudadanía, asociaciones, instituciones públicas y privadas pueden remitir alternativas sobre el trazado del tren Ruta de la Plata al Ministerio de Transportes al abrirse la posibilidad de cara a la redacción del estudio de viabilidad de este proyecto, una oportunidad para que todo aquel que quiera aportar ideas y propuestas pueda hacerlo, incluyendo aportaciones técnicas. Un paso inesperado y que ha tenido diversas lecturas, desde la idea de que es otro paso más para su futura reapertura, a todo lo contrario, de que se trata de un síntoma del nulo interés de Transportes en ejecutarlo. Todo en pleno ecuador del estudio de viabilidad, que si no se retrasa debería revelar su resultado en menos de un año, aunque este tipo de estudios suelen retrasarse. Y esta encuesta dada a conocer ahora hace presagiar que precisamente ocurrirá esto. Aún así, 2026 debería ser el año donde se conozca el resultado de un estudio que será clave para empezar a construir el proyecto desde entonces, y donde a pesar de su complejidad debería ser positivo y suponer el verdadero pistoletazo de salida. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma se ha girado una circular a diferentes agentes sociales y económicos con un membrete del Ministerio de Transportes en la que plantea una cuestación sobre intenciones y demandas de transporte de negocios en la zona, qué tipo de mercancías se pone en circulación y el volumen de las cargas, además de abrir un registro sobre la modalidad de transporte en la que se mueve la mercancía o las distancias, ofreciendo además la posibilidad de que los encuestados manifiesten su opinión sobre las formas adecuadas para potenciar el uso del ferrocarril en la zona de influencia del corredor de la Ruta de la Plata, así como los factores que entienden que resultan críticos para esa función de promoción de la circulación de trenes, un recurso poco habitual que desde el Ministerio se defiende al tratarse de un corredor ferroviario inexistente en la actualidad, resultando por tanto indispensable disponer de información de los principales agentes que participan en la logística y en el transporte de mercancías en el ámbito del estudio. Todo esto llega, recordemos, escasas semanas después de diversos desencuentros entre colectivos y defensores de esta reapertura y diversos estamentos públicos, siendo el más destacado José Antonio Sebastián, coordinador del Corredor Atlántico, que incluso en la entrevista realizada en este canal, a pesar de defender la intención del actual ejecutivo en sacarlo delante, o que el estudio ahora en su Ecuador es síntoma de ello, dejó caer diversas cifras en cuanto a costes o tiempos de ejecución que levantaron todas las alarmas en el oeste peninsular, calificándola como erróneas o deformadas. Ahora, con esta encuesta, se supone que todo aquel que quiera y pueda hará llegar a sus responsables todo tipo de aportes e ideas que puedan ayudar a esa futura conexión entre Asturias y Andalucía por las provincias occidentales del país. Encuesta que se cierra el 30 de junio y donde se puede contactar a través del correo que tenéis en pantalla. Otro detalle importante que llegará en breve es un nuevo encuentro para defender la reapertura de esta línea, concretamente el sábado 21 de junio en la localidad de Pola de Lena, donde entre otras charlas o actos se asegura que se expondrán los estudios ya realizados para impulsarlo y se tratará de convencer a todos los agentes implicados de su relevancia, y ojalá que también se animen a enseñarlo al detalle a la ciudadanía para que pueda comprobarlo y empujar para que el Ministerio de Transportes dé el impulso definitivo y sin excusas a este proyecto, por lo que estaremos muy atentos a posibles novedades que ayuden a impulsarlo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.